A la gélida sombra de Júpiter se encuentra Europa, un mundo que, a primera vista, parece una esfera helada sin vida. Su superficie, surcada por cicatrices interminables y crestas parduzcas, brilla con más intensidad que nuestra luna. No hay montañas ni cráteres profundos que rompan su liso hielo. Esta serena fachada congelada oculta algo bajo ella. ¿Y si Europa guardase el secreto más importante del sistema solar? Muchas naves espaciales han observado Europa. Desde las primeras imágenes tomadas por la Voyager en 1979 hasta sobrevuelos más recientes, cada vistazo revelaba un rostro sorprendentemente joven. A diferencia de nuestra luna, plagada de cráteres, las llanuras de Europa aparecen totalmente lisas, como una enorme banquisa de hielo, recordaba uno de los científicos del proyecto Voyager, asombrado por la ausencia de huellas de impacto. Algo está renovando la superficie de Europa, borrando los antiguos cráteres. El propio hielo parece moverse, como si lo empujara una fuerza oculta. ¿Podría un océano secreto bajo la superficie ser la causa? En este documental recorreremos las pistas y los misterios de esta lejana luna. Hielo fracturado, un océano oculto, fuentes de energía oscura. Y todos conducen a una misma pregunta persistente. ¿Podría la vida prosperar bajo el hielo? Empecemos por un hecho. La corteza helada de Europa está lejos de ser uniforme. Al contrario, está surcada por largas grietas sinuosas y marcada por patrones caóticos. Líneas oscuras, algunas de más de 1000 kilómetros de longitud, atraviesan el rostro de la luna como fracturas en un gigantesco lago helado. Estas líneas, conocidas como lineae, a veces discurren en paralelo o se cruzan, formando una red global. Sorprendentemente, al estudiar las imágenes de Voyager y Galileo, los científicos notaron que los lados opuestos de algunas grietas encajaban como piezas de un rompecabezas. Es como si la corteza helada se hubiera resquebrajado y desplazado, con material oscuro emergiendo para rellenar los huecos. Trozos de hielo se habrían desplazado hasta nuevas posiciones, de manera parecida a como las placas de hielo se mueven y congelan en los océanos polares de la Tierra. En algunas regiones de Europa reina el caos. Existen zonas del tamaño de ciudades enteras, donde la superficie parece destrozada y luego vuelta a congelar. Bloques de hielo inclinados y rotados, rodeados de terreno accidentado y aguanieve helada. Los científicos llaman a este tipo de paisaje, con acierto, caos. Se asemeja a una masa de hielo parcialmente derretida desde abajo, que luego volvió a congelarse en un revoltijo de capas. Estos bloques desordenados, como enormes icebergs, sugieren que hielo cálido y blando, o incluso agua líquida, emergió desde el interior. En otras áreas, abultamientos en forma de cúpula se alzan hacia arriba, mientras que depresiones marcan posibles lugares donde el hielo se ha hundido. Todo esto apunta a una corteza activa que podría elevarse y descender sobre un océano oculto. Surge la pregunta: ¿qué hace que el hielo se mueva como si estuviese vivo? Vemos paralelos incluso en la Tierra. En los mares antárticos, las placas de hielo se desplazan, se agrietan y se amontonan sobre el océano. En Europa, sospechamos una interacción similar, aunque no impulsada por el viento o las corrientes, sino por fuerzas internas. Por todas partes hay pruebas de influencias subterráneas. Llanuras lisas y la escasez de cráteres sugieren que algún proceso renueva la superficie constantemente. Podría tratarse de criovulcanismo, donde agua fangosa resuma y se congela de nuevo,
o del asentamiento y desplazamiento de la corteza de hielo que flota sobre una capa líquida. Ya en la década de 1990, los científicos creían cada vez más que estas pistas apuntaban a un hallazgo trascendental, un océano bajo el hielo. La idea de un océano en el interior de Europa pasó de ser una mera especulación a convertirse en una posibilidad real a finales del siglo XX. La nave Galileo de la NASA, que orbitaba Júpiter en los años 90, llevaba instrumentos que estudiaron de cerca los secretos de Europa. En cada sobrevuelo, Galileo confirmaba nuevas señales de un mar oculto. Midió la gravedad de la Luna y descubrió que su densidad y su momento de inercia coincidían con una gruesa capa de hielo de agua que cubre un interior rocoso. Además, Galileo detectó algo extraño en el entorno magnético de Europa. Cuando la sonda sobrevolaba la Luna, el poderoso campo magnético de Júpiter se veía alterado en el espacio que la rodeaba. La mejor explicación era que Europa respondía con su propio campo magnético inducido, generado por corrientes y un enorme conductor bajo la superficie. Dado lo que sabemos sobre la composición de la Luna, el conductor más probable es un océano global de agua salada. Las cámaras y los espectrómetros también respaldaron la teoría del océano. Las imágenes de Galileo mostraban patrones en la superficie que solo tenían sentido si el hielo exterior pudiera desacoplarse del interior. Por ejemplo, las grietas más largas no se alineaban con la posición que deberían tener si la corteza estuviese firmemente anclada al núcleo, pero encajaban a la perfección con un escenario en el que la corteza pudiera deslizarse sobre una capa líquida subyacente. Además, las dos mayores cicatrices de impacto en Europa presentan estructuras concéntricas, como si un asteroide hubiera atravesado el hielo y golpeado algo más blando debajo. Todas estas señales apuntaban a una misma conclusión. Bajo la corteza helada de la Luna se esconde una capa de agua líquida. Pero, ¿cómo puede una luna tan alejada del Sol contener agua en estado líquido? La respuesta llegó al comprender la interacción de Europa con Júpiter. Existe una auténtica batalla gravitatoria entre el planeta gigante y sus lunas vecinas. Mientras orbita, enormes fuerzas de marea estiran y comprimen su interior, flexionando la corteza hasta unos 30 metros. Esta deformación constante genera fricción interna, como cuando se amasa pan o se frotan las manos para producir calor. Esa fricción proporciona una fuente de energía constante que evita que el agua del interior se congele. En esencia, la gravedad de Júpiter es la caldera de Europa. Los cálculos muestran que este calentamiento por marea es más que suficiente para mantener un vasto océano global bajo la capa helada, que se estima entre 15 y 25 kilómetros de espesor. Bajo esta corteza, el océano podría alcanzar profundidades de unos 100 kilómetros, conteniendo más del doble del volumen de todos los océanos de la Tierra juntos. Hoy en día, la existencia de un océano subterráneo en Europa está ampliamente aceptada por la comunidad científica. A menudo se la clasifica como un mundo oceánico. Se cree que su corteza helada flota sobre un mar salado, bajo el cual probablemente exista un lecho rocoso y un núcleo metálico. La presencia de este océano abre la puerta a una geología fascinante y quizás a la biología. En realidad, el hielo de Europa no es una corteza estática. Es una tapa dinámica y cambiante sobre un océano oculto, calentado por la atracción gravitatoria de Júpiter.
Si un océano oscuro se esconde bajo el hielo de Europa, la siguiente pregunta es: ¿qué tipo de energía podría sostenerlo? Especialmente si allí existiera vida. La luz solar no puede penetrar esas profundidades. Queda bloqueada por kilómetros de hielo, sumida en una oscuridad perpetua. Y, sin embargo, la vida tal y como la conocemos requiere energía. En la superficie de la Tierra, casi todos los ecosistemas dependen de la luz solar. Sin embargo, en lo más profundo de los océanos, prospera otro mundo, independiente de la luz. Alrededor de las fumarolas hidrotermales del fondo marino, habitan organismos extraños y hasta bizarros que viven gracias a la energía química. De estas chimeneas brota agua sobrecalentada, rica en minerales y compuestos químicos, que microbios especializados transforman en alimento. Las torres negras de las Black Smokers están repletas de gusanos tubícolas, moluscos y cangrejos ciegos. Toda una comunidad sostenida por el calor interno de la Tierra. ¿Podría tener Europa su propio oasis hidrotermal? Los científicos planetarios creen que esto no solo es posible, sino incluso probable. Bajo el océano de la Luna se encuentra un manto rocoso y un núcleo. La roca se flexiona y calienta constantemente por las fuerzas de marea, igual que el hielo. Y esto podría dar lugar a actividad geológica en el fondo marino. Si partes del suelo oceánico de Europa son lo bastante calientes, el agua al interactuar con la roca cálida podría brotar en forma de fumarolas hidrotermales, tal como ocurre a lo largo de las dorsales oceánicas de la Tierra. Nuevos modelos informáticos sugieren que fumarolas hidrotermales de baja temperatura podrían existir en los oscuros fondos oceánicos de lunas, como Europa, durante miles de millones de años. En otras palabras, incluso sin un núcleo volcánico ardiente, el calor interno podría mantener sistemas de ventilación activos a lo largo de escalas de tiempo geológicas. Estas fumarolas proporcionarían tanto calor como un auténtico banquete químico. Exactamente el tipo de sustento con el que la vida más simple podría prosperar. Liberan fluidos ricos en hidrógeno y nutrientes, creando gradientes químicos que los microbios pueden aprovechar como fuente de energía. Entornos así se consideran uno de los posibles lugares de origen de la vida en la Tierra primitiva. A diferencia de las espectaculares Black Smokers, que requieren un vulcanismo intenso, Europa podría albergar fumarolas más suaves y cálidas, que en la Tierra, de hecho, mueven mucha más agua y pueden perdurar mucho más tiempo. Lo importante es que el fondo oceánico de Europa no tiene por qué ser un infierno volcánico. La idea enciende la imaginación. ¿Podría existir vida en el Mar Negro de Europa? Pero la cuestión esencial es esta. Cuando se busca vida más allá de la Tierra, los científicos han elaborado desde hace tiempo una lista de lugares prometedores. Marte, con sus antiguos ríos y lagos, pareció durante mucho tiempo el objetivo más obvio. La luna Titán de Saturno cuenta con lagos de metano y una atmósfera densa, exótica, pero quizá demasiado fría y químicamente ajena para sustentar vida parecida a la terrestre. En los últimos años, la búsqueda de vida extraterrestre se ha desplazado de Marte a Europa. Y con buen motivo. Europa cumple con la triple condición de habitabilidad: agua, energía y la química adecuada. Primero, el agua, el disolvente esencial para la vida tal y como la conocemos. Y esta luna tiene de sobra. De hecho, es el mundo más húmedo conocido del sistema solar. Bajo su corteza se esconde un océano que podría contener el doble de agua líquida que la Tierra.
Segundo, la energía. La vida necesita una fuente de poder. La superficie helada de Europa carece de luz solar, pero como hemos visto, el calentamiento por marea aporta calor interno, y las posibles fumarolas hidrotermales suministran energía química. Además, la radiación de Júpiter desempeña un papel paradójico. Bombardea el hielo superficial de la Luna, rompiendo moléculas y produciendo oxidantes como oxígeno y peróxido de hidrógeno. Estos oxidantes podrían filtrarse hacia el océano, alimentando a microbios en la oscuridad. Según cálculos recientes, la superficie de Europa genera alrededor de 1,0 toneladas de oxígeno al día gracias a la química inducida por radiación, y eso bastaría para mantener con vida a 1 millón de personas durante 24 horas. Tercero, la química. Los bloques fundamentales de la vida, carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre, deben estar presentes. Europa se formó con una parte de estos elementos comunes, y probablemente recibió más material orgánico con el paso del tiempo a través de impactos de cometas y asteroides. Los estudios sugieren que su océano subterráneo es probablemente salado y rico en minerales. De hecho, los espectrómetros han detectado compuestos en la superficie que apuntan a esa química. Por ejemplo, la sal común, o cloruro de sodio, parece estar presente en ciertas zonas de la corteza, dándole un tono amarillento, lo que sugiere que el océano podría parecerse en composición al agua salada de la Tierra. Además, el telescopio espacial James Webb detectó recientemente hielo de dióxido de carbono en regiones geológicamente jóvenes. Es una fuerte evidencia de que el carbono procedente del océano está llegando a la superficie. Todo apunta a que los ingredientes para la química de la vida, desde el agua hasta los compuestos orgánicos, están presentes. Y ahora comparemos a Europa con sus competidores. Marte, hoy en día, es un desierto helado con muy poca agua líquida. Encélado, una diminuta luna de Saturno, tiene un océano subterráneo e incluso géiseres activos. De hecho, Encélado también ocupa un lugar destacado en la lista de candidatos a albergar vida, pero su océano es más pequeño, y quizá la vida tendría más dificultades para surgir en un mundo tan diminuto. Titán cuenta con un océano interno de agua y una gran abundancia de moléculas orgánicas en la superficie, pero sus gélidos lagos de hidrocarburos son un entorno demasiado extraño y ajeno para la vida tal como la conocemos. Ganímedes y Calisto, otras lunas grandes de Júpiter, probablemente también tienen océanos profundos, pero sus cortezas de hielo son más gruesas y menos activas, lo que quizá limite el intercambio de nutrientes. En cambio, Europa parece alcanzar el equilibrio perfecto, un océano grande y longevo, una geología activa que permite la circulación de nutrientes y un suministro constante de energía. Según Kurt Never, científico jefe de la NASA para la exploración de los planetas exteriores, Europa es hoy el lugar más probable para buscar vida más allá de la Tierra. Cumple los requisitos de habitabilidad mejor que casi cualquier otro sitio del sistema solar. Así pues, sospechamos la presencia de un océano profundo. Hablamos de energía y de nutrientes, y soñamos con vida en este mar alienígena. Pero, ¿hasta dónde podría haber llegado esa vida en su desarrollo? Hasta ahora, hemos sido prudentes en nuestras especulaciones. Microbios, quizá organismos simples. Pero es inevitable plantearse una pregunta más atrevida. ¿Y si no fuésemos los primeros seres inteligentes
del sistema solar. Y si hubiera toda una biosfera bajo el hielo de Europa, quizá incluso una civilización oculta en sus aguas oscuras. Esta idea ha inspirado a escritores de ciencia ficción durante décadas, y aún así, como experimento mental, nos cautiva y nos inquieta. Pensemos en las posibilidades. El océano de Europa ha permanecido estable durante miles de millones de años, tiempo más que suficiente para que la evolución explorase direcciones insólitas. En una noche perpetua, los organismos vivos podrían haber desarrollado sentidos agudos, adaptados a las señales eléctricas o a las ondas de presión. ¿Podrían criaturas complejas, como peces o cefalópodos, habitar esas profundidades tenebrosas? Podrían incluso haber desarrollado inteligencia y haber construido una sociedad bajo este manto helado, totalmente invisible para el resto del universo. Si así fuera, tal vez contemplarían su sol brillar de azul a través del techo helado, sin haber visto nunca las estrellas. Sin embargo, hasta que no miremos en su interior, no podremos saberlo con certeza. El siguiente paso es acercarnos, oler esas grietas que respiran y probar el rocío de su océano. Y, en ese sentido, estamos avanzando. En los últimos años, Europa nos ha ofrecido señales directas de su océano oculto, destellos efímeros desde debajo del hielo. Los astrónomos apuntaron el telescopio espacial Hubble en esa dirección y obtuvieron una sorpresa asombrosa: débiles penachos de vapor que se elevaban desde la superficie de la Luna. En 2012, el Hubble observó resplandores ultravioletas alrededor del polo sur de Europa, lo que indicaba que moléculas estaban siendo expulsadas y descompuestas en hidrógeno y oxígeno. La explicación más sencilla, según Lawrence Roth, investigador principal del Southwest Research Institute en San Antonio, fue vapor de agua que erupcionaba de los penachos de la superficie de Europa. Si eso es cierto, Europa sería solo la segunda luna conocida, después de Encélado, capaz de expulsar activamente su océano subterráneo al espacio. Estas grietas que respiran parecen actuar como géiseres o criovolcanes. Los hallazgos del Hubble sugieren que los penachos son intermitentes. Curiosamente, fueron detectados cuando la Luna estaba en su punto más alejado de Júpiter, no en el más cercano. Esto encaja con un modelo en el que las tensiones de marea en Europa varían. Cuando la Luna está más estirada, las grietas del hielo se abren y liberan presión, expulsando vapor. Y cuando se acerca y las fuerzas de marea disminuyen, las grietas se cierran de golpe. En otras palabras, Europa inhala y exhala, siguiendo un calendario orbital. Se estima que los penachos alcanzan unos 120 kilómetros de altura, formando delicados rociados de agua que pronto caen de nuevo a la superficie. La fuerte gravedad impide que la mayor parte del agua escape al espacio. Poco después, llegó la prueba complementaria. En 2018, los científicos reanalizaron datos antiguos de la sonda Galileo de la NASA y descubrieron que, probablemente, Galileo atravesó un penacho en 1997 sin ni siquiera darse cuenta. Durante unos 3 minutos de un sobrevuelo cercano, los instrumentos de la nave registraron cambios repentinos. El campo magnético se alteró y la cantidad de partículas cargadas se disparó, algo coherente con haber atravesado una nube de agua ionizada procedente de una erupción. Esto reforzó la confianza en que, efectivamente, Europa expulsa agua de forma ocasional. Hoy contamos tanto con los datos de teledetección del Hubble como con las observaciones directas de Galileo, piezas distintas de un mismo rompecabezas que apuntan a la misma conclusión.
Entonces, ¿qué son estos penachos? Imagina grietas en la región polar sur que actúan como respiraderos. Cuando la presión interna aumenta, quizá por una bolsa de agua o aguanieve bajo el hielo, se rompen y liberan vapor y posiblemente partículas de hielo. En esencia, está ocurriendo actividad criogeológica en la Luna, una versión congelada de una erupción volcánica. Estos hallazgos electrificaron a la comunidad científica. Un penacho ofrece un canal directo entre el océano oculto y la superficie. Y eso plantea una pregunta fascinante. ¿Qué más sale por esas grietas? ¿Solo vapor o algo más? Sabemos que el componente principal es vapor de agua, pero ¿podrían los penachos transportar también otros ingredientes del océano? En Encélado, la luna de Saturno, géiseres similares expulsan agua con sales, compuestos orgánicos e incluso diminutas partículas microscópicas procedentes del fondo marino. ¿Podrían los penachos de Europa contener también sales o moléculas orgánicas de su océano? Los instrumentos del Hubble no eran lo bastante potentes como para detectar sustancias complejas en el fino penacho de la Luna. Solo pudieron confirmar la presencia de agua. Pero los científicos sospechan que, si pudiéramos capturar y analizar el aliento de esos géiseres, encontraríamos más que H2O, quizá pequeñas partículas de sal o arcilla, compuestos orgánicos simples, o incluso células si existieran. La posibilidad de que algo más esté mezclado con el vapor de Europa ya es motivo suficiente para enviar nuevas misiones. Estas grietas que respiran están ofreciendo, en la práctica, muestras gratuitas del océano interior de este mundo distante. Todo lo que hay que hacer es sobrevolarlas y recoger las pruebas. Así que, si existen organismos vivos en el océano de Europa, los penachos podrían transportar rastros químicos de su presencia. ¿Cómo serían esos rastros? Tal vez determinadas moléculas orgánicas, como hidrocarburos complejos, o proporciones concretas de gases, por ejemplo, un exceso inesperado de metano junto al hidrógeno, tal como se observó en Encélado y se interpretó como un posible signo de actividad microbiana. Como mínimo, la detección de los componentes básicos de la vida en los penachos sería una pista enorme. ¿Qué sabemos con certeza hasta ahora? La superficie de Europa está cubierta de sustancias intrigantes. Los espectrómetros de Galileo detectaron compuestos como dióxido de azufre, probablemente formado a partir de azufre o de la química interna de Io, y peróxido de hidrógeno, que se genera cuando el hielo se expone a la radiación. También encontraron materiales que no eran simplemente hielo, parecen contener sales o sustancias orgánicas. El hemisferio posterior de Europa, bombardeado constantemente por plasma, presenta una coloración marrón rojiza. Los científicos creen que las moléculas desconocidas que dan a esta región su tono rojizo podrían ser sales oxidadas o compuestos orgánicos complejos, bien originados en el océano o bien formados por la radiación. En 2023, el telescopio espacial James Webb detectó dióxido de carbono concentrado en una zona de terreno caótico, una prueba convincente de que procede del agitado océano subterráneo. Esto también nos dice con claridad que el carbono, un elemento esencial para la vida, existe en el océano de Europa, y de hecho, llega hasta la superficie. ¿Y qué hay de los compuestos orgánicos en concreto? En Encélado, cuando la sonda Cassini de la NASA atravesó sus penachos, descubrió una gran variedad de sustancias orgánicas, algunas bastante complejas, así como dihidrógeno, un signo de reacciones hidrotermales. Aún no disponemos de mediciones tan detalladas para Europa,
Pero si allí ocurren procesos similares, cabe esperar que encontremos orgánicos simples como metano, metanol, formaldehído, o incluso aminoácidos u otras moléculas complejas en forma congelada en los materiales expulsados. Una idea fascinante es que cualquier microbio presente en el océano de Europa podría quedar atrapado en granos de hielo en el mismo instante en que el agua de los penachos alcanza el vacío helado y se solidifica. Estos microbios, o restos de células orgánicas, podrían preservarse en la superficie. En esencia, los penachos estarían esparciendo pruebas de vida, si existe, por toda la superficie de la Luna, listas para que un futuro aterrizador o una sonda en sobrevuelo las detecte. Los científicos también han propuesto que la geología local podría transportar material del océano hacia el subsuelo, no solo a través de los penachos, sino también mediante la formación de nueva corteza helada en terrenos caóticos. Si la vida produce subproductos bioquímicos, por ejemplo, moléculas grasas específicas, como los lípidos de las membranas celulares, estos podrían quedar atrapados en depósitos de sal cuando el agua se congela. Estudios recientes incluso sugieren que algunas moléculas lipídicas podrían sobrevivir al proceso y ser detectadas por los instrumentos de una nave espacial. Hasta ahora, las primeras señales de vida en Europa siguen siendo hipotéticas. No hemos descubierto ningún indicio concluyente de organismos vivos, pero sí hemos encontrado condiciones favorables para la vida: agua, química, energía. Hemos identificado sustancias intrigantes como peróxido, CO2 y, posiblemente, sal común, lo que sugiere un océano similar al de la Tierra. Estos hallazgos mantienen viva la esperanza. Los astrobiólogos han planteado posibles escenarios ecológicos. Quizá tapices microbianos cubran rocas cálidas en el fondo oceánico, alimentándose de los compuestos químicos de las fumarolas hidrotermales. Formas de vida algo más complejas, análogas a los camarones de salmuera o a los gusanos tubícolas, podrían alimentarse de estos microbios. Y lo más emocionante es que pronto podríamos poner a prueba estas hipótesis. La humanidad ya ha enviado a sus próximos mensajeros al reino de Júpiter para explorar por fin este misterioso mundo oceánico in situ. 2 misiones principales están llamadas a hacer historia: la Europa Clipper de la NASA y el Jupiter Icy Moons Explorer de la Agencia Espacial Europea, conocido como JUICE. Europa Clipper es la primera misión dedicada exclusivamente a Europa. Su explorador robótico está diseñado para estudiar si la Luna podría albergar vida. Lanzada el 14 de octubre de 2024, la nave viajará durante varios años y se espera que llegue a Júpiter hacia 2030. En lugar de entrar en órbita alrededor de la propia Europa, la nave se situará en órbita de Júpiter y realizará unos 50 sobrevuelos cercanos de la Luna. En cada pasada, sobrevolará distintas zonas de Europa, llegando a veces a apenas 25 kilómetros de la superficie, lo bastante cerca como para probar el material expulsado por los posibles penachos. A bordo lleva un potente conjunto de 9 instrumentos científicos, los más avanzados que jamás se han enviado al sistema solar exterior. Estos instrumentos están diseñados específicamente para cartografiar el hielo a distancia, detectar el océano y analizar la composición química. Con cámaras de alta resolución, el sistema de imágenes de Europa captará cordilleras, fracturas y regiones caóticas de la Luna con un nivel de detalle impresionante, mostrando rasgos de apenas unos pocos metros y generando imágenes estereoscópicas del paisaje helado.
Un sensor térmico rastreará puntos calientes en la superficie, quizás zonas donde el agua está cerca de aflorar o donde erupciones recientes hayan dejado el hielo todavía templado. Un espectrógrafo ultravioleta analizará la atmósfera extremadamente tenue de Europa y los gases de los penachos, identificando elementos y moléculas mediante sus huellas espectrales. Lo más importante es que Europa Clipper llevará instrumentos dedicados al estudio del hielo. El radar Reason enviará ondas de radio al interior de la corteza y escuchará los ecos de retorno. Esto permitirá desvelar la estructura de la capa de hielo, identificar estratos, detectar salmueras o bolsas de agua e incluso llegar a ver la parte superior del océano, si el hielo no es demasiado grueso. Un conjunto de magnetómetros, junto con un instrumento de plasma, medirá con precisión el campo magnético inducido de la Luna. Esto ayudará a confirmar la existencia del océano y a determinar su profundidad y salinidad. Las mínimas fluctuaciones en las lecturas del campo magnético, a medida que Europa se mueve dentro del campo de Júpiter, mostrarán lo conductivo y, por tanto, lo salado, que es el océano, y a qué profundidad se encuentra la capa conductora. Otro instrumento, llamado Gravity Radio Science Experiment, rastreará sutiles variaciones en la trayectoria de la nave durante los sobrevuelos y ayudará a determinar la redistribución interna de masas de la Luna, revelando así el grosor del hielo y la densidad del océano. Europa Clipper será, en esencia, un laboratorio químico volante. A bordo lleva el espectrómetro de masas MASPEX, diseñado para analizar directamente partículas y gases en las inmediaciones de Europa. Cuando la nave atraviese un penacho o una nube de moléculas expulsadas de la superficie por la radiación, MASPEX recogerá estos átomos y moléculas, los clasificará por masa y determinará qué son: vapor de agua, CO2, compuestos de azufre, orgánicos. Todo será medido si está presente. Junto a MASPEX, el analizador de polvo superficial SUDA captará diminutos granos de hielo y polvo expulsados desde la Luna. Cada microscópico grano, al chocar con el detector, se vaporizará y revelará su composición. SUDA tiene una capacidad única para detectar sales y moléculas complejas atrapadas dentro de esos granos. Si un penacho o un impacto superficial lanza material oceánico al espacio, SUDA y MASPEX, trabajando juntos, podrán determinar su receta química. Si está enriquecida en cloruro sódico, repleta de compuestos orgánicos, o si contiene algo inesperado. En resumen, Europa Clipper nos permitirá obtener un bocado del océano de Europa sin necesidad de perforar el hielo. Y los datos que recoja responderán a preguntas clave como estas. ¿Qué grosor tiene la capa de hielo? ¿Está activa? El radar y las imágenes mostrarán si el hielo está parcialmente fundido y si hay respiraderos o fracturas recién formadas. ¿El océano es global? ¿Cuál es su profundidad y salinidad? La magnetometría y la gravimetría ofrecerán esa información. ¿Cuál es la composición de la superficie y de los penachos? Los espectrómetros buscarán sales orgánicas y signos de química hidrotermal. ¿Existen lugares donde el hielo y el océano estén interactuando en la actualidad? El mapeo térmico y superficial podría revelar regiones con surgencias recientes o con hielo más cálido, como los terrenos caóticos que se cree que se sitúan sobre penachos ascendentes de agua. Todo esto ayudará a responder la gran pregunta: ¿es el océano de Europa un entorno habitable? Europa Clipper no podrá detectar vida de manera directa,
pero nos dará una evaluación definitiva del potencial de la Luna para albergarla, y quizá pruebas indirectas que apunten hacia su presencia. Mientras tanto, al otro lado del Atlántico, la Agencia Espacial Europea ha lanzado el proyecto JUICE, una misión para explorar en profundidad las lunas heladas de Júpiter. Lanzada el 14 de abril de 2023, la nave emprendió un viaje de 8 años y se espera que llegue en 2031. Su objetivo principal es Ganímedes, alrededor del cual acabará entrando en órbita. Pero durante el trayecto, realizará 2 sobrevuelos cercanos de Europa. En esos breves encuentros, JUICE complementará el trabajo de Europa Clipper, aunque lleve un conjunto distinto de instrumentos. El equipo de JUICE incluye cámaras de alta resolución, espectrómetros, un altímetro láser, radar de sondeo subterráneo, magnetómetros y sensores de plasma. En total, 10 instrumentos preparados para estudiar las lunas de Júpiter. Durante los sobrevuelos de Europa, JUICE tomará imágenes detalladas de regiones concretas, con resoluciones de apenas unas decenas de metros, permitiéndonos observar áreas nunca vistas hasta ahora. Su radar RIME sondeará la corteza de la Luna de forma parecida al radar de Clipper, pero a una frecuencia diferente, lo que podría alcanzar otras profundidades. Sus espectrómetros analizarán la composición superficial y podrían confirmar la presencia de sales u orgánicos desde otra perspectiva. Los instrumentos dedicados al estudio de partículas y campos magnéticos investigarán el entorno que rodea a Europa, confirmando la existencia de un campo magnético inducido, y quizá detectando partículas de penachos o cambios en el plasma circundante. La sinergia entre ambas misiones ofrecerá una investigación a múltiples niveles. Para mediados de la década de 2030, dispondremos de una cantidad ingente de datos nuevos. Estas misiones son precursoras de empresas aún más ambiciosas. Si Europa Clipper encuentra pruebas convincentes, por ejemplo, señales de que el océano está lleno de química orgánica o algo que pudiera ser una biofirma, el siguiente paso lógico sería enviar un módulo de aterrizaje. La NASA ya ha desarrollado un concepto de misión con un lander para Europa, capaz de perforar una pequeña distancia en el hielo o recoger depósitos recientes de los penachos para analizarlos directamente. En un futuro más lejano, incluso podemos imaginar una sonda que derrita el hielo y nade en el océano subterráneo, o un robot submarino explorando los abismos de la Luna. En la próxima década, Europa dejará de ser solo un punto helado en la lejanía. Pasará a convertirse en un lugar con paisajes definidos y posiblemente incluso con un catálogo de los ingredientes de su océano. El misterio de la vida bajo el hielo empezará a dejar paso a la evidencia. Encontraremos materia orgánica simple, química compleja, o incluso indicios de vida microbiana. ¿O resultará que el océano es demasiado salado o pobre en oxígeno y menos adecuado para la vida de lo que esperábamos? La aventura de desvelar la verdad sobre este mundo oceánico no ha hecho más que empezar, y los descubrimientos más emocionantes pueden estar escondidos bajo la próxima grieta del hielo.